partir del lunes estará prohibido pasar la noche en la terminal aérea. Advirtieron que quienes continúen allí pueden ser arrestados. A partir de mañana, las familias migrantes que han estado pernoctando en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston ya no podrán quedarse allí durante la noche. A partir del lunes, se prohibirá dormir en las instalaciones del aeropuerto y se ha advertido que quienes permanezcan podrían enfrentar arrestos. Estados Unidos intensifica desalojos de migrantes en aeropuertos. Cientos de familias que utilizaban el Aeropuerto Internacional Logan como refugio fueron desalojadas, quedando en las calles. Esta medida se tomó luego de que varios pasajeros denunciaran que las salas de equipaje habían sido ocupadas por migrantes desde hace más de un año. La mayoría de ellos se quedaban en esta zona debido a que los refugios en la ciudad estaban saturados. Muchas de estas personas han estado en el aeropuerto desde el año pasado, mientras siguen llegando más. En los pasillos del Logan, en la ciudad de Boston, se han registrado noches con cientos de migrantes. Hace una semana eran apenas 12 personas durmiendo allí, pero el número ha crecido rápidamente en las últimas semanas. Otro aeropuerto que ha tomado medidas similares es el de Texas, donde miles de extranjeros descansaban en el piso, obstaculizando el tránsito y permaneciendo durante todo el día en mantas improvisadas. Migrantes provenientes de países como República Dominicana, Colombia y Perú expresaron sus quejas sobre las condiciones en las que se encontraban. Aquí hace mucho frío, demasiado para los niños. Las luces están encendidas todo el tiempo y el aire acondicionado parece más fuerte por las noches. Una situación similar ocurrió en el aeropuerto de Phoenix, donde algunos migrantes intentaron esconderse en los baños para evitar ser desalojados. En Chicago, las autoridades también comenzaron a retirar a los migrantes enviados por el gobernador de Texas. En este lugar, la situación era tan crítica que se instalaron cortinas negras para brindarles algo de privacidad. Sin embargo, estas ocupaciones llegaron a su fin tras los operativos de la policía estatal. En Nueva York, un grupo de migrantes haitianos se había apropiado de la sala de espera sin tener documentos que justificaran su estadía. Tras su desalojo, muchos indocumentados comenzaron a refugiarse en los vagones del metro. Ahora es común ver a personas durmiendo allí, principalmente hombres solos, algunos con hasta 4 noches consecutivas sin un lugar a donde ir. Lo mismo sucede en estaciones de autobuses y trenes, que también se encuentran abarrotadas. Llevamos casi una semana durmiendo en el tren. Vamos y venimos porque no tenemos otro lugar. Mientras tanto, varias familias continúan acampando en las afueras de los aeropuertos. En Boston, los ciudadanos han señalado que estos lugares se han convertido en puntos de reunión para personas en situación irregular. Los migrantes, por su parte, denuncian que las bajas temperaturas están cobrando vidas. Ayer un señor se desmayó del frío. No pudo soportarlo. En el aeropuerto de San Diego, más de 300 personas, en su mayoría de origen africano, han estado acampando durante los últimos 2 meses, esperando que las autoridades les proporcionen boletos hacia Nueva York. Muchos migrantes aprovechan el estatus de ciudad santuario, lo que dificulta que sean procesados o entregados a las autoridades migratorias. Algunos migrantes ya han obtenido permisos de trabajo, pero alegan que no han recibido ofertas laborales. Mi permiso de trabajo ya salió, pero sigo esperando. He enviado solicitudes, pero no me han respondido. Sin embargo, en varios aeropuertos se han registrado actos de vandalismo y daños a las instalaciones. Los viajeros denuncian que, al regresar de sus viajes, encuentran a los migrantes ocupando sillas y baños, e incluso enfrentan inconvenientes porque no pueden leer los letreros correctamente. Ante esta situación, diversas organizaciones han mostrado solidaridad con los afectados. Defensores de los migrantes afirman que las ciudades santuario tienen la responsabilidad legal de proporcionar refugio a las familias sin hogar. Por su parte, la ciudad de Boston emitió un comunicado afirmando: si no tienes un familiar que te espere o un empleo asegurado, la ciudad de Boston ya no es un lugar adecuado para llegar. El comunicado también detalla que el personal del aeropuerto informará a los migrantes sobre las nuevas normas y les asistirá para encontrar alternativas de refugio, pero no permitirá que permanezcan en las instalaciones.
Nos dieron una carta diciendo que teníamos que salir a las 9 de la mañana. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas medidas? ¿Crees que son necesarias o deberían ofrecerse más soluciones para los migrantes? Déjame tu opinión en los comentarios. Esta situación no solo afecta a los migrantes, sino también a los ciudadanos y a las propias infraestructuras de las ciudades. En Boston, pasajeros frecuentes y empleados del aeropuerto han manifestado su preocupación por el deterioro de las instalaciones, que no están diseñadas para albergar a tantas personas de manera permanente. Además, el uso de espacios públicos como refugios improvisados ha desatado un debate nacional sobre la gestión de la crisis migratoria en Estados Unidos. Mientras algunos sectores abogan por políticas más estrictas para controlar la llegada de migrantes, otros insisten en que la solución radica en ampliar los recursos para asistencia humanitaria, como refugios y programas de integración laboral. Por ejemplo, expertos en políticas públicas sugieren que, en lugar de desalojar a las personas sin ofrecer alternativas viables, las ciudades podrían trabajar en coordinación con organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para crear espacios temporales adecuados. Estos espacios podrían incluir áreas climatizadas, acceso a alimentos y servicios básicos, evitando que las familias sufran los estragos del invierno. El impacto en las ciudades santuario, ciudades como Boston, Nueva York y Chicago, enfrentan un desafío mayor debido a su estatus de ciudades santuario. Este término se refiere a localidades que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales, ofreciendo cierto nivel de protección a las personas indocumentadas. Sin embargo, esto también ha generado tensiones, ya que la capacidad de estas ciudades para atender a los recién llegados es limitada, especialmente cuando el número de migrantes supera los recursos disponibles. En Nueva York, por ejemplo, la saturación de los refugios ha llevado a que las personas busquen alternativas como los vagones del metro, una situación que no solo pone en riesgo a los migrantes, sino que también afecta la seguridad y el transporte público. Por otro lado, las políticas de ciudades santuario también han sido criticadas por quienes consideran que incentivan la llegada de más personas en situación irregular. Sin embargo, defensores de los derechos humanos argumentan que estos lugares representan una necesidad frente a las condiciones de violencia, pobreza y persecución que obligan a las personas a migrar. ¿Qué alternativas existen? Algunos analistas proponen que el gobierno federal tome un papel más activo en la gestión de la crisis. Esto podría incluir ampliar la capacidad de los refugios, crear centros temporales en zonas estratégicas con suficientes recursos para atender a las familias migrantes, implementar programas de empleo, facilitar la integración laboral para quienes ya tienen permisos de trabajo, ayudándoles a generar ingresos y encontrar estabilidad, fortalecer los sistemas de asilo, reducir los tiempos de espera en los procesos legales para evitar que los migrantes queden atrapados en un limbo burocrático. Cooperación internacional. Trabajar con los países de origen para abordar las causas fundamentales de la migración, como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Campañas de sensibilización. Informar a los migrantes sobre las políticas vigentes y las opciones disponibles antes de que crucen la frontera para que puedan tomar decisiones más informadas. Las historias detrás de los números. Más allá de las cifras y las políticas, es importante recordar que cada migrante tiene una historia única. Como María, una madre salvadoreña que llegó a Boston con sus 2 hijos pequeños huyendo de la violencia en su país. Durante semanas, vivieron en el área de equipaje del aeropuerto, enfrentando frío y condiciones difíciles, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Solo queremos un lugar donde mis hijos puedan dormir tranquilos. No vinimos aquí para causar problemas, sino para sobrevivir, comentó María. Historias como la de ella reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de soluciones humanitarias que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también brinden una perspectiva de largo plazo. El debate continúa. La expulsión de migrantes de los aeropuertos es solo un síntoma de un problema más amplio que requiere atención urgente.
Mientras tanto, las comunidades afectadas, las organizaciones humanitarias y los gobiernos locales siguen buscando un equilibrio entre mantener el orden en los espacios públicos y garantizar los derechos de las personas migrantes. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para manejar esta crisis de manera más efectiva? ¿Piensas que las ciudades santuario son una solución o un problema? Comparte tu opinión y debatamos juntos en los comentarios. El impacto en las comunidades locales. El aumento en la cantidad de migrantes que utilizan espacios públicos como aeropuertos, estaciones de tren y autobuses también afecta directamente a las comunidades locales. Vecinos y comerciantes de estas áreas han expresado preocupación por la seguridad, el aumento en la demanda de servicios básicos y el posible deterioro de los espacios públicos. Por ejemplo, en Boston, varios negocios cercanos al Aeropuerto Internacional Logan han reportado una disminución en el número de clientes debido a la percepción de inseguridad. Además, los costos para mantener las instalaciones en funcionamiento, incluyendo limpieza y reparaciones, se han disparado, poniendo presión sobre los presupuestos municipales. A pesar de estas dificultades, también hay historias de solidaridad. Grupos comunitarios, iglesias y voluntarios han organizado campañas para proporcionar alimentos, ropa y apoyo médico a los migrantes. En muchas ocasiones, estas iniciativas han logrado mitigar el impacto de la crisis, aunque no son suficientes para resolver el problema de fondo. La perspectiva legal y los derechos humanos. La decisión de desalojar a los migrantes de los aeropuertos ha generado un intenso debate sobre los límites de las políticas migratorias y el respeto a los derechos humanos. Mientras algunos justifican estas acciones como necesarias para mantener el orden, organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que los desalojos vulneran los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas que buscan asilo o protección internacional. De acuerdo con tratados internacionales, Estados Unidos tiene la obligación de garantizar condiciones dignas para los solicitantes de asilo y otros migrantes vulnerables. Sin embargo, las medidas adoptadas en aeropuertos como el de Boston, Nueva York y San Diego parecen estar más enfocadas en la disuasión que en la protección. La carga política de la crisis. Esta problemática también se ha convertido en un tema central en el debate político de Estados Unidos. Líderes locales y estatales han acusado al gobierno federal de no actuar con la rapidez y eficacia necesarias para manejar la crisis. Por otro lado, algunos políticos han utilizado esta situación como una plataforma para abogar por un mayor control en las fronteras, argumentando que el sistema actual incentiva la migración irregular. En contraste, defensores de los migrantes insisten en que las políticas actuales son insuficientes y que la solución pasa por ofrecer vías legales y seguras para quienes buscan ingresar al país. El invierno agrava la crisis. Con la llegada de temperaturas cada vez más bajas, las condiciones para los migrantes en situación de calle se vuelven aún más peligrosas. En ciudades del norte como Boston y Chicago, las temperaturas bajo cero representan una amenaza mortal, especialmente para niños y ancianos. Algunos migrantes han señalado que prefieren permanecer en los aeropuertos debido al frío extremo en las calles. Es insoportable. Si nos quedamos afuera, nuestros hijos podrían enfermarse o algo peor. Ante esto, varios refugios han extendido sus horarios y ampliado su capacidad, pero siguen siendo insuficientes para atender a todas las personas que lo necesitan. Además, la falta de coordinación entre las distintas agencias gubernamentales y organizaciones de ayuda ha dificultado la distribución de recursos. El llamado a la acción. La crisis migratoria en Estados Unidos no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de problemas más profundos en las políticas migratorias globales y en las condiciones de los países de origen de los migrantes. Para abordar esta situación de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que combine colaboración internacional, trabajar con los países emisores de migrantes para reducir las causas de la migración forzada, como la violencia y la pobreza extrema. Reformas migratorias. Establecer políticas más claras y justas que permitan un ingreso ordenado y seguro al país. Inversiones en infraestructura humanitaria.
crear más refugios y programas de integración para ayudar a los migrantes a establecerse de manera digna. Conciencia pública. Fomentar el diálogo y la empatía entre las comunidades locales y los migrantes para reducir tensiones y promover la coexistencia. Una crisis multifacética, factores sociales, económicos y psicológicos. El fenómeno migratorio no solo se limita a cifras o políticas. Cada persona que abandona su país de origen lo hace con una historia cargada de esperanza, dolor y sacrificios. Sin embargo, una vez en suelo estadounidense, muchos migrantes enfrentan un choque de realidad que puede resultar abrumador. Impacto en la salud mental y física de los migrantes. Vivir en condiciones precarias, como pernoctar en aeropuertos o estaciones, afecta gravemente la salud mental y física de los migrantes. Los constantes desalojos, la incertidumbre sobre el futuro y la falta de recursos básicos contribuyen a niveles altos de estrés, ansiedad y depresión. Especialmente en invierno, las condiciones extremas no solo afectan a los adultos, sino también a los niños, quienes son más vulnerables al frío, la desnutrición y las enfermedades respiratorias. Organizaciones como la Cruz Roja han advertido que estas situaciones pueden generar traumas duraderos en los menores. Los niños están perdiendo su infancia en un entorno lleno de incertidumbre y desesperanza, señaló un representante de la organización. Impacto económico en las ciudades receptoras. Desde un punto de vista económico, el aumento de migrantes ejerce presión sobre los servicios públicos. Los presupuestos destinados a seguridad, limpieza, atención médica y servicios sociales se ven sobrepasados. Por ejemplo, un informe reciente en Boston estima que la ciudad ha gastado millones de dólares adicionales en limpieza y seguridad desde que los aeropuertos comenzaron a usarse como refugios temporales. Sin embargo, esta situación también presenta una oportunidad económica si se maneja correctamente. Muchos migrantes tienen habilidades y deseos de trabajar, pero enfrentan barreras burocráticas para ingresar al mercado laboral. Si se agilizaran los procesos para otorgar permisos de trabajo y se promovieran programas de empleo inclusivos, estas personas podrían contribuir activamente a la economía local. El papel de las comunidades locales. En muchas ciudades, las comunidades locales han tomado la iniciativa para apoyar a los migrantes. Desde donaciones de ropa y alimentos hasta la creación de redes de apoyo, estas acciones han marcado una diferencia significativa para muchas familias. El rol de la tecnología en la gestión migratoria. En los últimos años, la tecnología ha comenzado a desempeñar un papel importante en la gestión de la migración. Aplicaciones móviles permiten a los migrantes acceder a información sobre refugios, servicios médicos y asistencia legal. Sin embargo, estas herramientas aún son limitadas en alcance y no siempre llegan a quienes más las necesitan. Por otro lado, algunas ciudades han comenzado a utilizar sistemas de inteligencia artificial para prever flujos migratorios y planificar recursos. Aunque prometedores, estos sistemas deben ser utilizados con cautela para evitar discriminación o mal uso de los datos personales de los migrantes. La responsabilidad compartida. Un problema global. La crisis migratoria no es exclusiva de Estados Unidos. Países de todo el mundo enfrentan desafíos similares debido a conflictos, desastres naturales y desigualdades económicas que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. En este contexto, Estados Unidos tiene una responsabilidad compartida con la comunidad internacional para encontrar soluciones sostenibles. Esto incluye trabajar en cooperación con países de origen y tránsito para abordar las causas de la migración y garantizar vías seguras y legales para quienes buscan una vida mejor. Hacia un futuro más inclusivo. Aunque la situación actual puede parecer desalentadora, hay razones para la esperanza. Iniciativas como la Ley de Modernización del Sistema Migratorio, actualmente en discusión en el Congreso, buscan reformar las políticas migratorias de manera integral. Si se aprueban, estas medidas podrían reducir los tiempos de procesamiento para solicitudes de asilo, crear programas de empleo temporal que beneficien tanto a migrantes como a empleadores locales,
Fortalecer los recursos para la integración de los migrantes en las comunidades receptoras. Al final, la crisis migratoria es un recordatorio de que las decisiones políticas y sociales tienen un impacto profundo en la vida de millones de personas. Es necesario un enfoque equilibrado que combine seguridad, empatía y soluciones prácticas para construir un futuro donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Participa en el cambio. Como ciudadanos, todos podemos contribuir al debate y las soluciones, desde apoyar a organizaciones locales hasta participar en discusiones informadas sobre políticas públicas. Cada acción cuenta. Y así llegamos al final de este análisis sobre la situación migratoria en los aeropuertos de Estados Unidos, un tema que definitivamente da mucho de qué hablar. Desde los desalojos hasta las historias humanas detrás de cada rostro, queda claro que esta problemática no solo es un desafío para los migrantes, sino también para las comunidades, las autoridades y todos los que formamos parte de este mundo interconectado. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las medidas adoptadas por las autoridades son la solución correcta o deberían implementar un enfoque más humanitario? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de estas familias? Déjame tus ideas en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. Si este tema te pareció interesante y quieres más contenido como este, no olvides dejar un like. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que todos podamos reflexionar sobre este tema tan importante. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y, como siempre, sigamos conectados.